¿No firmarás el préstamo de tu propio nieto? Entonces no esperes quedarte aquí mucho tiempo. Eso me dijo mi hija, de pie en medio de la cocina con una espátula en la mano y la voz áspera como el vinagre. No dije nada de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque a mis 76 años he aprendido que algunos silencios pesan más que las discusiones. Yo sostenía el paño de cocina, aún caliente de secar los platos. Zach acababa de salir de la habitación, sus zapatillas chirriaban contra el suelo laminado al irse hecho una furia. El aire aún conservaba el recuerdo de sus palabras, es solo una formalidad, abuela. Tengo trabajo. No te pido dinero. Pero no era solo una formalidad. Ya había estado en esa sucursal. Sabía lo que significaba avalar un préstamo para un veinteañero que apenas mantenía su cuenta corriente en números rojos. Lo crié mejor, murmuró Lidia, metiendo la sartén en el fregadero. Salpicó agua. Sabes que ese chico necesita un coche para trabajar. Se está esforzando, pero supongo que a ti no te basta con esforzarte. Me sequé las manos y doblé la toalla por la mitad. Tiene energía. Tiene tiempo. Puede tomar el autobús un rato más. Se giró bruscamente. Te acogimos, ¿verdad? Después de la cirugía, lo reorganizamos todo. Esa trastienda podría haber sido mi oficina, pero hicimos espacio. Era cierto. Me mudé después del reemplazo de cadera, cuando las escaleras se volvieron demasiado peligrosas y el silencio demasiado largo. Habían hecho espacio y yo estaba agradecida, o al menos eso creía hasta ese momento. No creas que puedes quedarte aquí sentada y no formar parte de esta familia, añadió, esta vez en voz más baja. La miré entonces, la miré de verdad. Ya no era la niña a la que una vez le trencé el pelo. Era una mujer cansada con una hipoteca, un trabajo a tiempo completo y un hijo que aún no entendía lo que significaba la responsabilidad. Pero no era solo una extensión de sus necesidades. Era una persona, y mi firma no era gratuita. Esa noche yacía en la cama, las sombras se extendían hasta el techo. Me dolía el cuerpo no por la edad, sino por el peso de saber que ya no pertenecía. En algún punto entre sus palabras y su expectativa, algo en mí cambió. No por despecho sino por claridad. Alrededor de la medianoche la luz de mi habitación parpadeó una vez y luego se apagó por completo. Al principio pensé que era un fusible. Revisé la lámpara, el enchufe, nada. El resto de la casa brillaba suavemente con calidez, la luz del pasillo, el parpadeo azul del televisor en la sala. Solo mi habitación estaba a oscuras. Me quedé allí tumbado con los ojos abiertos, engullido por la oscuridad. El silencio en la casa era más frío que la corriente de aire que se colaba por la ventana mal sellada. Volví a buscar el interruptor de la lámpara, lo pulsé una vez, 2 veces, y nada. Me levanté despacio con las rodillas entumecidas y las articulaciones protestando. Me puse la bata, caminé arrastrando los pies con calcetines de lana y abrí la puerta lo justo para ver la luz del pasillo, suave, dorada. Todo lo demás funcionaba. Me quedé allí un buen rato antes de volver a cerrar la puerta. La oscuridad no era un error. A la mañana siguiente nadie lo mencionó. Zach ya se había ido cuando entré en la cocina. Lidia estaba de pie en la encimera, tomando un sorbo de café y revisando su teléfono. Le dije, buenos días. Asintió pero no levantó la vista. Busqué mi taza de té en el armario, llené la tetera y me quedé en silencio junto a ella. Ese silencio que espesa el aire y te oprime las sienes. Anoche no me funcionó la luz, dije en voz baja sin acusar, solo afirmando. Se encogió de hombros con la vista fija en la pantalla. Quizás algo falló. Todo lo demás estuvo bien. Otro encogimiento de hombros. Tendrás que preguntarle a Zach, añadió tras una pausa. El otro día estaba trasteando con los interruptores. No respondí.
En cambio preparé mi té, me senté al fondo de la mesa y removí lentamente, la cuchara tintineaba contra la porcelana como un reloj. Podría haberle insistido, podría haberle preguntado por qué tocaba algo del panel. Pero sabía que no era así, insistir me convertiría en el problema, en la razón por la que la casa se sentía tensa, en la carga. Y ya estaba harta de que me asignaran ese papel. Esa misma tarde, revisé la caja de interruptores yo mismo. Todo estaba bien, cada interruptor en su sitio, sin etiquetas rayadas, ningún cable fuera de lugar, solo filas ordenadas y un zumbido constante. La noche siguiente fue el enchufe. Fui a enchufar mi almohadilla térmica, lo único que me aliviaba la cadera cuando me dolía, y nada. Probé el segundo enchufe, luego el que estaba cerca de la puerta. Muerto. Llevé la almohadilla al pasillo. Funcionó perfectamente. Fue sutil. Un desvanecimiento lento, no una confrontación. Nadie me gritó. Nadie cerró la puerta con llave. Simplemente empezaron a socavar la comodidad, poco a poco. No volví a hablar de ello, ni de la luz ni del enchufe. Seguí con mis días como si nada hubiera cambiado, cocinaba cuando me lo pedían, doblaba las toallas de la secadora, daba de comer al gato, respondía a los perezosos hola de Zach con amables asentimientos. Pero por la noche me sentaba en esa habitación en penumbra, la lámpara muerta, los enchufes fríos, y sentía el peso de un mensaje que no se atrevieron a decir en voz alta: ya no eres bienvenido aquí. Es extraño. Al darte cuenta de que tu presencia ha pasado de ser necesaria a tolerada, te vuelves cuidadoso con tus movimientos y silencioso al respirar. Dejas de hacer preguntas porque cada pregunta parece una queja. Cada palabra se convierte en una perturbación en su ritmo. Me acostumbré a sentarme junto a la ventana después de cenar, mirando la calle sin salida donde otras casas bullían de vida, las luces de los porches brillaban, los coches llegaban a casa después de largas jornadas. Veía a vecinos que apenas conocía traer la compra, pasear a los perros, discutir acaloradamente en los porches y luego desaparecer tras cortinas que se cerraban suavemente, no como puertas cerradas con furia. Me imaginé cómo sería vivir en un lugar donde no se apagaran las luces cuando yo discrepara. Fue entonces cuando me vino la idea, al principio callada, casi disculpándose, pero insistente: podrías irte. Me acompañó toda la noche, incluso mientras yacía en la cama con una manta extra sobre las piernas, deseando calor. No fue la ira lo que lo provocó. No fue la venganza. Fue el aliento el que respiras cuando sales a respirar después de pensar que te vas a ahogar. Dejar. No tenía mucho, un cheque de pensión que apenas me alcanzaba, algunos ahorros en la vieja cuenta que Derrick y yo habíamos abierto antes de su fallecimiento. Pero tenía suficiente para algo pequeño, algo tranquilo, algo mío. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí, no mucho ni profundamente, pero sin despertarme por el ruido de los pasos de alguien ni el destello de una luz al apagarse. Dormí porque la idea se había arraigado y me trajo paz. Mañana llamaría al banco, no para pedir un préstamo ni para solicitar aprobación, solo para preguntar qué parte de mi vida todavía me correspondía decidir. La voz del cajero era agradable, distante, como la de alguien entrenado para sonar tranquilo incluso al leer malas noticias. Sí, señora Carver, su cuenta corriente sigue activa. ¿Quiere que revise el saldo actual con usted? Estaba sentada en el borde de la cama de invitados, mi cama, agarrando el teléfono inalámbrico con tanta fuerza que me dolía la mano. Miré la lámpara desenchufada del rincón y susurré: sí, por favor. Me dijo el número. No era mucho, pero era mío. Le di las gracias y colgué. Me temblaban un poco los dedos, pero no de miedo, sino de la posibilidad. Más tarde me senté a la mesa de la cocina con Lidia, que tecleaba en su portátil con un auricular puesto. El tintineo de las teclas y el tenue ritmo de un podcast llenaban el aire entre nosotras. No le pedí su atención. Simplemente esperé. Finalmente suspiró, se quitó el auricular y levantó la vista. ¿Pasa algo?
Dudé. ¿Recuerdas aquella cuenta fiduciaria que Derek y yo abrimos? ¿La de emergencias? Ella entrecerró los ojos. ¿El que dijiste que no tocabas? Sí. Podría usarlo. Sus dedos flotaban sobre el teclado. ¿Para qué? Aún no lo he decidido, dije en voz baja, removiendo el té. Pero creo que ya es hora de empezar a hacer planes. Ella frunció el ceño. Mamá, si se trata del préstamo, no es así. La miré a los ojos. Se trata del espacio. Espacio. Ya no siento que pertenezca aquí. Ese silencio denso se instaló de nuevo. Estás exagerando, dijo finalmente. Todos hemos tenido un mes difícil. Te lo estás tomando todo demasiado a pecho. Asentí. Quizás, pero yo sabía que no era así. El resto de la semana transcurrió con una civilidad frágil. Doblé la ropa, rellené el comedero para pájaros y me mantuve apartada. Zach no me dirigió la palabra, salvo una vez cuando me preguntó si había visto las llaves de su coche. No las había visto. Murmuró algo entre dientes mientras se marchaba. Lo dejé pasar. El viernes por la mañana, caminé 3 cuadras hasta la biblioteca, me senté en una estación de computadora cerca de la ventana y abrí los anuncios: apartamentos en alquiler, estudios, residencias para personas mayores, cualquier cosa por menos de $1000. La mayoría de lo que encontré estaba demasiado lejos o demasiado deteriorado como para confiar. Pero un anuncio me llamó la atención: un pequeño apartamento de una habitación en Linwood Avenue. Tenía porche y jardín compartido, sin escaleras, con los servicios incluidos. Lo imprimí, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso como si fuera algo sagrado. De vuelta en casa, lo dejé en la mesita de noche junto a la lámpara desenchufada. Esa noche, mientras picaba cebolla para la cena, Lidia rondaba cerca, bebiendo vino. La cocina olía a ajo y a algo dulce cociéndose a fuego lento en la olla. «¿Sabes?», dijo con tono ligero, hablé con Zach. «Sigue muy molesto». Seguí cortando. «Supongo que se siente rechazado por ti». Asentí. «Ya se le pasará». No respondió de inmediato. Luego dijo: «Bueno, quizá no se sentiría así si no te hubieras apresurado a callarlo». Dejé el cuchillo. No lo silencié, dije con calma. Me protegí. Ella puso los ojos en blanco. Es de la familia. ¿No es para eso que existe la familia? Para firmar préstamos que no pueden pagar, para quedarse callados mientras su habitación se oscurece por la noche. La miré a los ojos. ¿Esa es tu versión de familia? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Ella no respondió. Tomó su copa de vino y se alejó. Esa noche, llamé al número del anuncio. Contestó una amable mujer llamada Naen. Dijo que el lugar aún estaba disponible y que podía ir a verlo el lunes por la mañana. Le di las gracias con el corazón latiéndome. Mi voz sonó débil incluso para mí. Al colgar, miré la habitación, mi habitación. La cómoda que había lustrado. Las cortinas que había dobladillado para protegerme del calor del verano. Nada era mío. Había tomado prestado este espacio temporalmente por necesidad. Ahora necesitaba algo más, algo que Lidia no podía ofrecer, por muy limpias que estuvieran las sábanas o con qué cuidado cortara mi fruta, paz. El lunes llegaría pronto e iría a ver esa casita en Linwood. Aún no sabía si la aceptaría, pero sabía que necesitaba verla. Necesitaba saber que se sentía estar en una habitación sin preguntarme cuándo alguien la volvería a desenchufar. Pasé el sábado revisando mis cosas cuando no había nadie en casa. Abrí el cajón inferior de la vieja cómoda, la que Lidia dijo que eventualmente reemplazarían, pero nunca lo hicieron, y saqué la carpeta que guardaba escondida bajo un montón de bufandas dobladas. Dentro había papeles que nadie había mirado en años,
el certificado de defunción de Derek, la escritura de nuestra primera casa, una docena de fotografías descoloridas y un pequeño sobre color crema con la inscripción, para más tarde, escrita a mano por Derek. No lo abrí. Sabía lo que contenía. Su última nota, escrita desde la cama del hospital la noche antes de su fallecimiento. La había leído una vez y me había destrozado. No necesitaba volver a leerla. Solo necesitaba sostenerla un rato. Dejé la carpeta sobre la cama y me dirigí al armario. No tenía mucho, unos cuantos cardigans, 2 vestidos buenos, pantuflas, el abrigo con los puños desgastados del que no me había podido desprender. Hice un inventario mental, calculando cuántas cajas necesitaría, probablemente 4 o 5 como máximo. Era extraño lo fácil que era reducir mi vida a un baúl lleno de tela y papel. Extraño y, de alguna manera, liberador. Más tarde esa noche me senté en el patio trasero, abrigada con un chal, viendo cómo el cielo se teñía de violeta tras los tejados de los vecinos. La ventana de la cocina estaba abierta y podía oír a Lidia al teléfono. Ha estado actuando de forma extraña, dijo como si estuviera planeando algo pero no dijera qué. Ya sabes cómo se pone. Una pausa. No volví a preguntar por el préstamo. ¿Para qué? Lo dejó claro. Otra pausa, esta vez más larga. Imaginé la voz de Zach al otro lado, molesta, paseándose. Debería estar agradecida, añadió ahora en voz más baja. La acogimos. Reorganicé mi vida. Hice espacio. Bajé la mirada hacia mis manos, nudosas, venosas, con las palmas secas por años de platos y tierra de jardín. Alguna vez le habían quitado la fiebre de la frente, le habían subido las cremalleras de los vestidos, le habían atado los zapatos. ¿Lo había olvidado o simplemente había sobreestimado lo que significaban esas cosas? Me levanté lentamente con las rodillas rígidas, y volví adentro sin hacer ruido. A la mañana siguiente tomé el autobús temprano al centro. Me puse mis zapatos buenos, los azul marino de tacón bajo, y metí una libreta en el bolso. Quería parecer seria, como alguien que aún tomaba sus propias decisiones. Naem me recibió en la puerta de la casa de Linwood con una cálida sonrisa y un portapapeles. Era 20 años menor que yo, quizá más, pero tenía una mirada amable y una voz tranquila. El lugar era incluso más pequeño de lo que esperaba, una sala de estar cuadrada, una cocina estrecha y un dormitorio con espacio justo para una cama individual y una cómoda. Pero era luminoso. Los suelos estaban limpios, las ventanas grandes. Había campanillas de viento en el porche y una pequeña franja de césped detrás del edificio. Esta es la última unidad disponible, dijo Naem mientras me acompañaba. Aquí viven sobre todo viudas. Es tranquilo y seguro. El casero vive al lado, así que si alguna vez necesitas ayuda, volvió a sonreír, no la típica sonrisa que te dan cuando te esperan para irte, sino la de verdad. Asentí. Es tranquilo. Y así fue. No me había dado cuenta de lo ruidosa que se había vuelto la casa de Lidia hasta que me encontré en ese silencio, sin el zumbido de la televisión, sin portazos en el piso de arriba, sin conversaciones forzadas con los dientes apretados. Llené la solicitud allí mismo con el bolígrafo que me ofreció Naem. Cuando se la devolví, la revisó y dijo, la procesaremos a finales de semana. Pero si todo sale bien, el lugar es tuyo. Le di las gracias con el corazón latiéndome con fuerza. Me dio una copia del formulario y un pequeño folleto sobre el huerto comunitario. Puedes plantar algo si quieres. La mayoría de las mujeres lo hacen. Sonreí. Quizás tomates o lavanda. Cuando volví a casa esa tarde nadie notó mi ausencia. Zach estaba en el garaje trasteando con algo que no funcionaba, y Lidia estaba haciendo la compra. Regresé a mi habitación, guardé el contrato de arrendamiento en el cajón y me senté en el borde de la cama. Algo había cambiado, no en ellos, sino en mí. Por primera vez en mucho tiempo,
no esperaba que alguien se fijara en mí. No esperaba amabilidad ni que las cosas volvieran a ser como antes. Estaba haciendo planes. Y pronto, ya no sería una invitada en casa ajena. Sería una mujer en su propio espacio con su propia luz, su propio calor y sus propias llaves. Zach tocó una vez antes de abrir la puerta. No, abuela. No. ¿Puedo pasar? Solo se oyó el sonido de su mano sobre la madera y el clic del picaporte. Levanté la vista del crucigrama, con el lápiz todavía en la mano. ¿Podemos hablar?, preguntó, entrando ya. Su colonia era demasiado fuerte. O quizá me había vuelto más sensible con la edad. Claro, dije, dejando el rompecabezas en mi mesita de noche. No se sentó, solo se quedó de pie cerca de la cómoda, con los brazos cruzados, como si estuviera protegiendo algo o preparándose para un discurso. No lo entiendo, empezó con un tono cortante desde el principio. O sea, no es que te haya pedido el dinero. Solo necesitaba tu firma. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. Sí. Y todavía dijiste que no. Sí. Soltó una risa amarga. No confías en mí. Confío en que seas quien eres ahora mismo, respondí con calma. Y ahora mismo eres un joven que está aprendiendo, que está descubriendo cosas, lo que significa que cometerás errores, y eso está bien. Pero no arriesgaré lo poco que tengo en un préstamo para el que quizá no estés preparado. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Crees que soy irresponsable? No respondí. No hacía falta. Zach se pasó una mano por el pelo. ¿Has estado viviendo aquí?, reentré. Mi mamá cocina y limpia. Yo hago mi parte. La interrumpí, pero con suavidad. Cocino. Limpio. Cuido niños cuando me necesitan. Pago mis propias compras. Y si crees que soy una carga, dilo sin rodeos. No lo arruines con la palabra alquiler. Eso lo hizo detenerse. No esperaba resistencia. Solo pensé que me ayudarías. Siempre ayudas. Asentí. He ayudado muchas veces. Cuando se le averió el primer coche a tu madre. Cuando necesitaba frenos nuevos. Cuando no cubrían tu viaje escolar. Ayudé porque quería. Pero ayudar no es lo mismo que consentir. Se removió. Así que me estás castigando. No, Zach. Te estoy protegiendo a ambos, a ti de una deuda que quizá no puedas pagar, y a mí de perder la poca independencia que me queda. Miró la lámpara desenchufada del rincón, luego a mí. ¿La desenchufaste? No, dije en voz baja. Apartó la mirada. Hubo una pausa. Luego, con más suavidad, preguntó, ¿y ahora qué? Lo miré a los ojos. Ahora sigamos. Tú decides. Yo tomo las mías. Pero no puedes hacerme sentir culpable para que firme, ni con mi familia ni con mi historia. No respondió, solo asintió lentamente y salió de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sentado un buen rato después con la mano apoyada en el lápiz, el crucigrama a medio terminar. No fue fácil. Decirle que no a alguien a quien has amado desde que nació te quita algo. Pero también te devuelve algo, una parte de ti que se había erosionado tras años de decir sí. Esa noche Lidia no me dirigió la palabra durante la cena. Me pasó la mantequilla sin decir palabra y se negó a mirarme a los ojos. Zach no bajó ni un segundo. Retiré mi plato, lo enjuagué y dejé la cocina limpia. En mi habitación, preparé una caja, solo una a modo de prueba, mis álbumes de fotos, la cajita de recuerdos con mi anillo de bodas, la nota de Derek, una bufanda que aún olía ligeramente a lilas. La cerré con cinta adhesiva y la deslicé debajo de la cama. Se sentía bien sólida, como si una puerta se abriera y yo tuviera la llave.
El martes por la mañana volví a llamar al banco, esta vez no a la línea principal. Pregunté por la señora Alberson, la gerente de la sucursal, una mujer con la que había hablado años atrás cuando falleció Derek y de nuevo cuando tuve que abrir una cuenta aparte de la de Lidia después de mi cirugía. S.R.A. Carver, dijo con cariño. ¿En qué puedo ayudarla? Expliqué mi situación con cuidado, sin entrar en detalles personales. No necesitaba compasión, solo los hechos. Estaba preparándome para alquilar un piso por mi cuenta. Necesitaba saber cuánto podía retirar de mi cuenta de ahorros sin incurrir en penalizaciones, y quería preguntar sobre la posibilidad de configurar pagos automáticos del alquiler y los servicios públicos. Me escuchó atentamente y luego me explicó los pasos a seguir. Ha sido frugal, comentó. Una inversión muy sensata. Podrías arreglártelas perfectamente durante años con una planificación cuidadosa, incluso con un alquiler modesto. Le di las gracias, anoté todo en columnas ordenadas en mi cuaderno y colgué. Luego llamé a Naen. Sí, todavía está disponible, dijo con un poco de entusiasmo. De hecho, ayer terminamos los retoques de mantenimiento. ¿Te gustaría reservarlo oficialmente? Miré la caja debajo de mi cama. Sí. Por favor, márquela como ocupada. Genial. Puedes traer la fianza y el primer mes de alquiler este viernes si te viene bien. Tendremos la llave lista. Al colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo un buen rato. No me había dado cuenta de lo cansados que se veían mis ojos, no solo por la edad, sino por contenerme, por andar con pies de plomo en una casa que fingía darme la bienvenida mientras me empujaba silenciosamente al límite. Me cepillé el pelo, me puse los zapatos para caminar y salí de casa sin decir palabra. Caminé 3 cuadras hasta la cafetería de la esquina y pedí algo que no había probado en años, un chocolate caliente con extra de crema batida. Me senté al sol junto a la ventana y bebí lentamente como una mujer que no estorbaba a nadie. Luego saqué mi cuaderno e hice una lista. Llamar a las empresas de servicios públicos para transferir el servicio. Solicitar reenvío de correo. Empaca primero lo esencial. Informar al médico sobre la nueva dirección. Deja una nota para Lidia o no. Este último lo dejé en blanco. De vuelta en casa, el aire estaba extrañamente quieto. Zach había salido. Lidia estaba arriba atendiendo una llamada de trabajo. Fui directo a mi habitación y empecé a empacar la segunda caja, libros, papelería, mi costurero, un pequeño reloj que Derek me regaló una vez con una inscripción en la parte de atrás, el tiempo es lo que compartimos. Lo envolví con cuidado en un paño de cocina. Esa noche Lidia llamó a mi puerta, no con fuerza, solo con un toque de madera. ¿Podemos hablar?, preguntó. Por supuesto, dije sentándome en la cama con una caja medio llena a mi lado. Entró y miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en el rollo de cinta, los estantes vacíos, los cajones abiertos. ¿Te vas?, dijo secamente. Asentí. Sí. ¿Cuándo?, preguntó apretando la mandíbula pero con voz firme. Viernes. Se quedó muy quieta. Así que ya está. ¿Lo decidiste? Lo pensé durante semanas y no me lo dijiste. No pensé que estarías feliz por mí, dije suavemente. Ella rió con amargura. Lo estás tergiversando todo. Te dimos una habitación cuando la necesitabas. Lo intentamos. Sí, dije. Me diste una habitación, pero no un lugar. Parecía que iba a llorar, pero no le salieron las lágrimas. ¿Crees que serás más feliz sola? Creo que seré más libre solo. No es lo mismo. Una pausa. ¿Y qué hay de Zach? Sigue molesto. La miré a los ojos. Se recuperará. Es joven. Tiene tiempo para aprender que el amor no es un contrato.
Ella no respondió, simplemente se fue cerrando la puerta detrás de ella. Esa noche permanecí despierta, no por ansiedad, sino por alivio. Todo estaba sucediendo con calma, con claridad. Sin dramas, sin gritos. Simplemente la decisión de una mujer que había dedicado toda su vida a dar y ahora había decidido recuperar algo, su dignidad, su espacio, su paz. El miércoles empecé a guardar en cajas las últimas cosas que aún hacían que esta habitación pareciera mía: mi camisón, una manta de ganchillo que tejí durante la quimioterapia cuando me temblaban demasiado las manos para sostener un libro, una cajita de botones que una vez perteneció a mi madre. El resto, los muebles, las cortinas, el colchón, nunca fue mío para empezar. A media mañana, Lidia llamó desde el otro lado de la puerta. Esta vez no llamó, solo su voz, corta y entrecortada. ¿Necesitas algo de la tienda? Dudé un momento y respondí, no gracias. Una pausa, luego pasos por el pasillo. No me preguntó a dónde iba. No me había preguntado por qué estaba haciendo la maleta. Supongo que era más fácil para ambas fingir que esta era solo otra habitación que estaban vaciando para pintar. Otra colada, otra caja para el ático. Alrededor del mediodía, encontré una vieja fotografía metida en un libro que no había abierto en años. Era de un picnic de verano. Lidia no tendría más de 10 años. Zach era un bebé en mis brazos. Derek sonreía a mi lado, con ese ridículo sombrero de pescador que se negaba a tirar. Estábamos sentados sobre una manta a cuadros, con una jarra de limonada a nuestro lado, y el sol nos daba un aire de oro a todos. Lo sostuve mucho tiempo, no con tristeza, sino con reconocimiento. Fue un buen día. Ese día fuimos felices. Lo guardé en la caja con la etiqueta «Manténgalo cerca». Esa tarde fui al buzón y envié 3 sobres, uno a la compañía eléctrica, otro a correos y otro a mi médico. Todos eran avisos sencillos: cambio de domicilio efectivo la semana que viene. Por favor, actualicen los registros. Fue como mudarse de piel. No le dije a Lidia que me iría el viernes por la mañana. No quería una escena. No quería una disculpa entre lágrimas por las apariencias, ni peor aún, una manipulación desesperada para que me quedara. La verdad era que no creía que me detuviera. Probablemente me vería marchar con la misma expresión que usaba cuando donaba ropa a Goodwill, confundida, aliviada, vagamente culpable. Zach no me dirigió la palabra, ni siquiera de pasada. Lo oía ir y venir, el tintineo de las llaves, el rugido del motor del coche en la entrada, y luego desaparecer en la distancia. No importaba. Estaba harta de intentar interpretar el silencio como si tuviera significado. Esa noche me permití algo pequeño. Hice una lista de la compra para el nuevo apartamento, no lo que le gustaba a Lidia ni lo que Zach comería, solo lo que yo quería. Avena. Manzanas frescas. Té negro fuerte. Un pequeño frasco de mermelada de fresa. Galletas de centeno. Leche entera, no descremada. Mezcla de cacao. Las cosas sencillas, las cosas silenciosas. Ya podía imaginarme los armarios de esa pequeña cocina, las tazas desportilladas, el único cajón para los cubiertos, el sonido de la tetera en una cocina de verdad, no el zumbido del microondas. Esa noche volví a sentarme junto a la ventana, no por tristeza, sino por un ritual. La farola parpadeaba como siempre, proyectando un suave resplandor amarillo sobre la entrada. Al otro lado de la calle, unas campanillas de viento tintineaban suavemente con la brisa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando algo, ni un cambio, ni una disculpa, ni que la Lidia de antes reapareciera ni que Zach comprendiera. Simplemente estaba sentada. Y fue suficiente. 2 noches más. Entonces llegaría la última mañana, y con ella mi nombre en el contrato de arrendamiento, mi mano en el pomo de una puerta que se abría a la paz. El apartamento olía a pintura fresca y a limpiador de limón. Había silencio,
no el tipo de silencio que se siente en la trastienda de una casa ajena, donde los pasos sobre tu cabeza te recuerdan a quién pertenecen las paredes, sino un silencio auténtico. Naem me entregó las llaves con una sonrisa y dijo, «Felicidades, señora Carver. Bienvenida a casa». Las sostuve en la palma de la mano un momento, frías y desconocidas. Luego las cerré con los dedos y asentí. «Gracias», dije. Hacía mucho tiempo que no sentía algo como mío. Me ayudó a subir las primeras cajas, las que había empacado con cuidado, sin prisas, libros, ropa de cama, 2 tazas de cerámica, la foto de Derek en el lago. No hizo preguntas, solo sonrió educadamente y dijo, «Tómate tu tiempo para instalarte. Vivo 3 casas más abajo en el apartamento 3B por si necesitas algo». Después de que se fuera, me quedé en el centro de la habitación y di una vuelta lenta. El suelo de madera crujió suavemente bajo mis zapatillas. La calefacción cobró vida cerca de la ventana, cálida y constante. Afuera el jardín compartido estaba medio florecido, verde, emergiendo entre la tierra con suave desafío. Coloqué la foto de Derek en el alféizar y abrí el armario para guardar la compra que había traído, mis elecciones. Solo había una silla, una de madera con un cojín que había traído de casa de Lidia, la que ya nadie quería en la cocina. La puse junto a la ventana, herví agua y me preparé una taza de té. Sabía más fuerte allí, no porque las hojas fueran diferentes, sino porque nadie más lo había preparado. Añadí un chorrito de leche y me senté en la silla, con ambas manos alrededor de la taza. Durante la primera hora, no hice nada, ni desempaqué ni organicé. Solo observaba la luz moverse por el suelo y sentía el silencio instalarse a mi alrededor como un viejo amigo. Por la tarde desempaqué mi costurero y el libro de crucigramas, coloqué una pequeña manta sobre el respaldo de la silla y colgué mis 2 vestidos buenos en el pequeño armario. Al anochecer, el lugar seguía medio vacío, pero ya se sentía más como en casa que en aquella trastienda. Recalenté un tazón de sopa de lentejas que había preparado la noche anterior y que había traído en un termo, y lo comí en la mesita plegable, sin conversaciones, sin prisas, sin que nadie me preguntara si había echado demasiada sal. Lavé el tazón, lo sequé y lo guardé cuidadosamente en el armario. Más tarde, mientras me ponía el camisón, sonó el teléfono. Había mantenido el mismo número, una pequeña señal de continuidad. Identificador de llamadas, Lidia. Me quedé mirando la pantalla. No había llamado ayer ni durante la mudanza, ni cuando encontró mi habitación vacía y los cajones vacíos. Ahora a las 8:43 de la tarde me llamaba. No contesté. Dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz, y entonces vi parpadear el icono del mensaje, un nuevo mensaje. No lo escuché. Puse el teléfono boca abajo en el alféizar de la ventana y me metí en la cama. Las sábanas olían a lavanda. Las había llenado con bolsitas secas, algo que no había hecho en años. Me tapé hasta la barbilla y miré por la pequeña ventana cuadrada. Las estrellas sobre Linwood Avenue eran tenues pero visibles, una luz dispersa en la oscuridad. Susurré algo en el silencio sin esperar respuesta. Estoy aquí, y eso fue suficiente. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol, una vieja costumbre. Mi cuerpo aún creía vivir bajo el techo de otra persona, aún esperaba el ruido de los platos, el televisor apagado, los pasos fuera de mi puerta. Pero allí solo había quietud, una quietud agradable. Me quedé un rato en la cama, escuchando el suave tic-tac del radiador, como un suspiro de satisfacción. Luego me levanté, me puse la bata y preparé café de verdad, no el instantáneo amargo que Lidia siempre compraba a granel. Lo serví en mi taza favorita y salí al pequeño porche. El aire era fresco con el aroma a principios de primavera, y olía ligeramente a tierra mojada y humo de leña lejano. Al otro lado del patio, alguien ya se había levantado, una mujer con un cardigan grueso regando macetas junto a su puerta. Levantó la vista y sonrió. «Nueva vecina», dijo con dulzura.
Sí, dije levantando mi taza. Se mudó ayer. Bienvenidos. Soy Rita, apartamento 2A. Tenemos un grupo de caminatas los jueves si les interesa. Gracias, dije. Puede que sí. Me saludó con la mano y volvió a sus violetas. Me quedé afuera un minuto más, tomando café, viendo una ardilla correr por la cerca. Luego volví adentro y abrí el buzón de voz de la noche anterior, la voz de Lidia. Mamá, vi tu habitación. Supongo que esto es real. Una pausa. Respiraba muy rápido, o quizá intentaba disimularlo. No sé qué quieres que te diga. Zack está molesto. Yo también. Siento como si hubieras desaparecido sin decir una palabra. Otra pausa. Ojalá al menos me hubieras dicho a dónde ibas. Clic. Ninguna disculpa, ninguna pregunta sobre si estaba a salvo, si tenía suficiente dinero o si necesitaba ayuda para la mudanza, solo que estaban molestos, que mi ausencia los había incomodado. Borré el mensaje no por enojo sino por claridad. Al mediodía había desempacado todo menos una última caja, la de los álbumes de fotos viejos y la carta de Derek. La llevé al dormitorio y la metí debajo de la cama. Había cosas que no necesitaban ser ordenadas todavía, algunos recuerdos podían descansar en silencio por ahora. Después de comer fui al mercado de la esquina, 3 cuadras más allá, y compré un ramo de tulipanes, amarillos, mis favoritos. La dependienta, una adolescente con el esmalte de uñas morado descascarillado, los envolvió con cuidado y dijo, ¿alguien especial? Sonreí. Sí, yo. De vuelta a casa, los metí en un frasco de cristal y los puse sobre la mesa. Más tarde esa noche, justo cuando terminaba mi sopa, el teléfono volvió a sonar, esta vez Zack. Vi cómo la pantalla parpadeaba. 5 timbres, 6, y luego se detuvo. No revisé el buzón de voz. No hacía falta. Sabía lo que diría. En cambio me puse la manta afgana sobre las piernas y encendí la pequeña radio que había traído. Encontré una emisora de música clásica con una música suave y envolvente. Cerré los ojos y dejé que llenara la habitación. Por primera vez en años, no sentía que le debiera una explicación a nadie. Ya nadie podía apropiarse de mi silencio. Nadie podía exigirme espacio en el pensamiento, ni una firma en una línea, ni mi presencia en una casa que parecía un exilio. Este espacio era mío, la quietud, la calidez, los pequeños tulipanes amarillos que se inclinaban hacia la lámpara. No sabía qué me depararía el mañana. No tenía ningún plan más allá de la siguiente taza de té. Pero por esta noche, tenía todo lo que necesitaba. La primera noche en el nuevo apartamento fue como una lenta exhalación. La segunda como una quietud. Pero la tercera como la llegada. Esa mañana preparé panqueques para una sola persona. Usé mantequilla de verdad, corté una manzana en rodajas y escuché la radio poner algo antiguo y dulce. No extrañé el parloteo de una casa a la que nunca pertenezco. No extrañé que me llevaran de puntillas o que me despidieran por completo. Ni siquiera extrañé el sonido de pasos fuera de mi puerta. Después de desayunar, me senté con mi cuaderno y escribí 3 simples palabras: ya estoy en casa. No sé por qué importaba escribirlas, quizá porque había pasado tantos años siendo un elemento temporal en la vida de otra persona. Incluso antes de mudarme con Lidia, iba y venía de citas médicas a conciertos escolares de Zack, y a vacaciones familiares donde me necesitaban pero nunca me invitaban. Ahora tenía una puerta principal que se cerraba desde dentro, un armario donde nada desaparecía de la noche a la mañana, un pequeño gancho donde colgaba mi bata sin que nadie la corriera. Y tenía espacio, un espacio tranquilo y vacío. Fui a la biblioteca, solicité una tarjeta nueva y saqué prestados 2 libros. Uno sobre jardinería de hierbas y otro sobre mujeres que se reinventaron después de los 70. Me senté en un banco del parque cercano y leí durante más de 1 hora,
con el abrigo abrochado hasta el cuello y el sol calentándome la cara. De alguna manera, me sentí como en un lujo sentado con un libro y sin que nadie esperara que estuviera en otro sitio. Cuando regresé al apartamento, había una nota debajo de mi puerta, escrita a mano con una letra clara. Señora Carver, si alguna vez le apetece tomar el té con nosotras, nos reunimos los miércoles a las 4 en el jardín. Solo somos algunos vecinos. Rita. Coloqué la nota en la nevera con un imán que había traído del taller de Derek, una vieja herradura doblada en forma de corazón. Luego me senté a la mesa y sonreí, una sonrisa de verdad, no la sonrisa practicada y educada que había usado en casa de Lidia. Esa noche encendí una vela por primera vez en años, un gesto pequeño, pero significativo. Dejé que la habitación brillara con una luz suave y anaranjada mientras preparaba la cena, un tazón de sopa, una tostada y un platito de aceitunas, algo que Lidia siempre decía que olía a muebles viejos. Me gustaba ese olor. A mitad de la cena, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número que no reconocí. Respondí, ¿abuela? Era la voz de Zach, más baja de lo habitual. Sí, solo quería saber si estás bien. Sí, dije. Estoy bien. Otra pausa. ¿Dónde vives? A pocos kilómetros de ti. ¿Sigues en el pueblo? Dudó. No nos lo dijiste. No, respondí. ¿Por qué no? Porque no preguntaste, dije con dulzura. En realidad, no. Estabas enfadada. Dije que no. No te interesaba a dónde iba, solo que me fuera. Él no respondió. No lo digo para castigarte, añadí. Solo para que lo entiendas. A veces la gente se va no por enojo sino por necesidad. No quise hacerte sentir. No me hiciste sentir nada, Zach. Llevo años sintiéndome así. Por fin lo asumí. Silencio de nuevo. Luego, ¿puedo verte? Todavía no, dije. Pronto quizá, pero todavía no. Está bien. Su voz era tan baja que tuve que cerrar los ojos para soportarla. No estoy enfadada contigo, dije. Pero necesito estar aquí ahora. Necesito ser mía. Está bien, abuela. Después de que colgó me quedé sentada a la mesa un buen rato. La sopa se había enfriado. La vela titilaba débilmente. No lloraba. No me sentía rota. Me sentía completa, quizá por primera vez en décadas. Este pequeño apartamento con su cajón torcido y los azulejos de la encimera desportillados, se había convertido en el lugar donde volvía a mí misma, donde el silencio no era un castigo, donde la luz permanecía encendida todo el tiempo que yo quería y sabía lo que vendría después. Nunca volvería a vivir en una casa donde la puerta a mi paz estuviera controlada por el humor de otra persona. El jueves por la mañana, fui a la oficina del abogado. Francine Daliali, una mujer robusta de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en una trenza y una mirada que no se perdía nada, llevaba mis asuntos desde que Derek falleció. Fue ella quien me ayudó a liquidar la herencia, a reescribir el testamento y a gestionar el papeleo que nunca quise aprender a leer. Cuando entré en su oficina, levantó la vista de su escritorio y me saludó con un lento gesto de aprobación. Bueno, ahora me preguntaba cuándo te vería, dijo. Necesito hacer algunos cambios, respondí, sentándome frente a ella. Me he mudado. Juntó las manos. Oí que Lidia dejó un mensaje anoche. Parecía preocupada. Supongo que está más sorprendida que preocupada, dijo Francine, levantando una ceja. También preguntó si sus cuentas seguían a su nombre. Eso tampoco me sorprendió. Me gustaría revisar mis directivas financieras, dije con calma, y actualizar mi testamento. Francine sonrió levemente. Vamos al grano. Durante la siguiente hora, revisamos documentos.
Eliminé a Lidia como beneficiaria principal, no por venganza, sino por pura realidad. Ambas sabíamos que trataría mis ahorros como un recurso, no como un legado. En cambio, nombré un fondo local de becas para mujeres mayores de 40 que regresan a la escuela. La educación me había cambiado la vida una vez, brevemente, antes de irme a cuidar a mi padre, y quería que alguien más tuviera una segunda oportunidad. También dejé una pequeña pensión mensual en fideicomiso para Zach, pero con condiciones claras. No empezaría hasta que cumpliera 25 años, y solo si había completado algún tipo de formación, oficio o educación. No era un castigo. Era una estructura, algo que esperaba que lo ayudara cuando yo ya no pudiera. Por último, solicité que mis modestas pertenencias, joyas, libros, colchas hechas a mano, se donaran a un refugio local para mujeres que abandonan hogares abusivos. Cuando terminamos, Francine imprimió una copia nueva y la deslizó por el escritorio. ¿Sigues seguro?, preguntó. Firmé sin dudarlo. ¿Completamente? Se recostó con las manos juntas. Te ves más ligera, Rosalind. Más feliz. Soy. Al salir de su oficina, pasé por delante de la floristería de la esquina y cogí un narciso, amarillo otra vez, el color de los comienzos. Lo llevé a casa en una mano y lo puse en un pequeño frasco en el alféizar de la ventana, junto a la foto de Derek. Él me devolvió la mirada a la luz. Esa noche preparé pasta y abrí una botella de vino tinto que había estado guardando para ninguna ocasión en particular. Brindé en silencio por el aire, por la libertad, por la claridad, por las decisiones tardías que aún cuentan. El teléfono sonó justo cuando terminaba de comer. Lidia otra vez. No lo contesté, pero esta vez escuché el mensaje. Mamá, no sé qué decir. Te acabas de ir. Zach está confundido. Intento ser respetuoso, pero no entiendo qué hice mal. No hubo disculpa, solo confusión envuelta en autocompasión. No estaba lista para verlo, todavía no, quizá nunca. Y estaba bien. No vivía esta vida para que ella me comprendiera. La vivía porque había pasado demasiados años fingiendo que no necesitaba una propia. Más tarde me acurruqué en mi silla con una manta sobre los hombros y un libro en el regazo. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Adentro, el narciso inclinaba su cabeza suavemente bajo la cálida luz de la lámpara. Sin interrupciones, sin voces alzadas en el pasillo, sin puertas que se cerraran con demasiada fuerza, solo el ritmo de mi propia respiración, constante y silenciosa. Mi propio techo. Mi propio nombre en los papeles. Mi propia vida, sin ruido, sin grandeza, pero completamente mía. El sábado por la tarde llamaron a la puerta, no era una entrega ni un vecino. Era Zach. Lo vi por la mirilla, su figura alta, ligeramente encorvada, se movía nerviosamente de un pie a otro. No mostraba su confianza habitual, tenía los hombros hundidos y las manos metidas en el bolsillo de la sudadera. Abrí la puerta. Hola, abuela, dijo en voz baja. La última vez que lo vi, estaba enfadado. Ahora parecía alguien que acaba de darse cuenta de cuántos puentes había quemado en una sola caminata. Retrocedí. Puedes entrar, pero solo si estás listo para hablar como un adulto. Él asintió. Lo soy. Dio unos pasos lentos hacia el interior y observó el pequeño apartamento, sus ojos recorrieron las paredes, la única silla junto a la ventana, el narciso amarillo que aún colgaba días después. No dijo nada sobre su tamaño ni su modestia. Quizás fue lo suficientemente inteligente como para saber que ese habría sido el final de la visita. Me gusta aquí, dijo finalmente. Yo también. Señalé la mesa pequeña. Se sentó. Serví té para ambos. Nos quedamos en silencio un rato, solo se oía el suave tintineo de cucharas y tazas. Entonces dijo, no he venido a pedirte nada. Qué bien, respondí con suavidad pero con firmeza. Solo quería verte. He estado pensando mucho.
Asentí y esperé. Tenías razón, dijo después de un momento sobre el préstamo sobre mi incapacidad. Me lo denegaron de todas formas, incluso con otra persona. No me regodeé. No era lo que necesitaba este momento. Lo siento, dijo. No solo por el préstamo, sino por todo. Por cómo te hablé, por cómo me comporté como si me debieras algo. Lo observé un momento. Le temblaban ligeramente las manos, no sabía si era de nervios o de vergüenza. Quizás ambas cosas, añadí en silencio. No solo te hiciste el que tenía derecho, Thatch, dije en voz baja. Te comportaste como si hubiera dejado de ser una persona en cuanto dije que no. Hizo una mueca. Lo sé. Educé a tu madre para que no necesitara a nadie, dije, pero en algún momento, te enseñó que necesitar significaba tomar, y yo lo dejé pasar. Le seguí la corriente. Entonces me miró de verdad. Siempre estabas ahí, dijo. En cada excursión, en cada cumpleaños, incluso cuando mamá se olvidaba. Supongo que lo daba por sentado. Sí, lo hiciste. Se hizo un largo silencio. No era incómodo, estaba cargado de verdad. Empecé a trabajar en el taller de West Street, dijo finalmente. No es lo que esperaba, pero algo es algo. Asentí. Trabajar honestamente nunca es una mala decisión. Quería que supieras que lo estoy intentando. Te creo, dije. Intentarlo es un buen comienzo. Pero la confianza no se recupera de la noche a la mañana, Thatch. ¿Lo entiendes, verdad? Sí. Bajó la mirada hacia su té y añadió, mamá no lo entiende. Cree que nos estás castigando. No, dije. Me estoy protegiendo. Eso es diferente. Esbozó una leve sonrisa, casi tímida. No sabía que había diferencia hasta ahora. Extendí la mano sobre la mesa y la toqué. Thatch, no dejo de amar a la gente solo porque me lastiman, pero si empiezo a elegir qué tipo de amor puedo dar y cuál ya no tengo que dar. No lloró, pero lo noté en la tensión de su mandíbula y el parpadeo demasiado rápido de sus ojos. ¿Puedo volver?, preguntó. Sí, dije, pero solo cuando quieras visitarme, no cuando quieras algo. Entiendo. Se levantó, miró a su alrededor una vez más y me abrazó, no con un abrazo apresurado y obligatorio, sino con uno de verdad, como el que me daba de pequeño y aún creía que yo podía arreglarlo todo. No se quedó mucho tiempo. No se estiró demasiado. Y cuando se fue, no me sentí agotada. Me sentí esperanzada. Esa noche encendí otra vela, esta vez de lavanda, de combustión lenta. Me acurruqué en mi silla, con una manta sobre las rodillas, y bebí chocolate caliente a sorbos. Afuera, la calle estaba tranquila. Por dentro finalmente creí algo que no me había atrevido a sentir en mucho tiempo, que irme no había sido el fin del amor. Había sido el comienzo del respeto por mí misma. Lidia apareció 3 días después. No la había invitado, no la esperaba. Estaba regando las hierbas que había plantado en el alféizar de la ventana, albahaca, romero, una maceta pequeña de cebollino, cuando oí que llamaban a la puerta, ni con prisa ni con vacilación, solo 3 vueltas cortas. Miré por la mirilla. Ella estaba allí de pie con los brazos cruzados, el abrigo abotonado hasta el cuello y la boca apretada en esa línea que también conocía. Abrí la puerta a medias. Lidia. Hola, mamá. No sonrió. ¿Puedo pasar? Retrocedí lentamente dejándola pasar. Se quedó en el centro de mi pequeño apartamento como quien inspecciona una habitación de hotel que no ha reservado, sin hostilidad ni tranquilidad. Es más pequeño de lo que esperaba, dijo. Es suficiente, respondí. Se giró y me miró. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hice, dije en voz baja, de 100 maneras silenciosas que elegiste no escuchar. Ella apenas se estremeció. Thatch dijo que pasó por aquí.
Lo hizo. Ella asintió y empezó a caminar lentamente por la habitación, rozando el borde de la mesa y el respaldo de la silla con los dedos. Se detuvo en la ventana, junto a la foto de Derek. No pensé que te fueras de verdad, dijo en voz baja. Pensé que estabas disgustado, pero ya te habías calmado. No estaba enojada, Lidia. Ya no me importa. Ella me miró y por un momento vi a la niña que solía ser, la que se arrastraba hasta la cama junto a mí durante las tormentas, la que lloraba cuando se raspaba la rodilla y solo se detenía cuando besaba la venda. Me criaste para ser fuerte, dijo. Pero a veces creo que lo interpreté como algo duro. Sí, respondí. Lo hiciste. Se sentó en la silla lentamente como si no estuviera hecha para soportar algo tan pesado como el arrepentimiento. No supe cómo ayudarte cuando te mudaste, empezó. Ella dijo, no sabía cómo hacerte espacio sin perder el mío. Nunca te pedí que perdieras nada, dije con dulzura. Solo te pedí espacio para respirar. Bajó la mirada hacia sus manos. Pensé que estaba ayudando. Me lo dije, pero empecé a resentirme. Dejé que Zach te hablara como nunca debió. Me dejé llevar por la creencia de que nos debías algo. Te di años, dije. Mi tiempo, mi dinero, mi paciencia. Pero en cuanto dejé de dar, la puerta empezó a cerrarse. Lo sé, susurró, y odio no haberlo visto hasta que te fuiste. Nos quedamos en silencio un rato. La calefacción se encendió, un suave zumbido contrastaba con el silencio. No estoy aquí para pedirte que vuelvas, dijo. Sé que no es así. Asentí. Solo quería disculparme. No fue una disculpa dramática, ni lágrimas ni súplicas, solo 5 palabras que le había llevado demasiado tiempo encontrar. Lo acepto, dije, pero no vuelvo. Esa casa dejó de ser mía hace mucho. Ella asintió, se levantó, caminó hacia la puerta y se giró. Podemos empezar de nuevo desde aquí. La miré, mayor ahora como yo, no la niña que crié, no la mujer fría de la cocina meses atrás, solo una hija que intentaba, tal vez por primera vez, hablar sin defenderse. Podemos empezar algo, dije, pero no terminarlo. Esto no es volver al pasado. Es avanzar. Sus hombros se hundieron un poco. La línea de sus labios se suavizó. De acuerdo, dijo. Alargó la mano hacia el tirador y se detuvo. ¿Necesitas algo? No, dije, pero gracias por preguntar. Abrió la puerta, salió al pasillo y la dejó suavemente detrás de ella, ni de golpe ni entreabierta, simplemente cerrada. Y en su lugar, de nuevo quietud, aquella que no estaba vacía, aquella que hacía espacio. La estación cambió sin mucha ceremonia. La primavera dio paso al verano. El jardín trasero se llenó de colores que no podía imaginar. Rita me trajo un esqueje de su lila y lo plantamos justo debajo de mi ventana. Dijo que echaría raíces rápidamente y que el año que viene estaría lleno y fragante. Es paciente, dijo, pero fuerte como yo, pensé, aunque no lo dije en voz alta. Me uní al círculo de té de los miércoles. Al principio éramos 4, todas mujeres, todas de 60 años o más, todas con historias que nunca nos apresurábamos a contar. Hablábamos de libros, de vecinos, de dolores de cadera y rodillas, de recetas olvidadas. Pero en el fondo había una especie de hermandad silenciosa, de esas que no necesitan explicación. Nadie me preguntó por qué me había mudado. Simplemente me hicieron sitio en la mesa y me pasaron el azucarero. Por lo demás me mantenía en secreto. Leía más, cocinaba, simplemente iba al mercado una vez por semana y compraba lo que quería, nada más. Incluso compré una radio pequeña con asa, igual a la que Derek y yo llevábamos a los picnics. Un domingo por la tarde la puse en el porche viendo a los pájaros revolotear entre los setos mientras Billie Holiday cantaba bajito y despacio por los altavoces. Ese fue el día en que me permití llorar, no con el dolor agudo y entrecortado, ni con la ira,
sino con un llanto largo y silencioso por todo lo que había cargado durante tanto tiempo, los años de ser necesitada sin ser vista, de amar en silencio, de sentarme en habitaciones oscuras preguntándome cuándo llegaría la próxima bondad. Lloré porque lo había superado. Y ahora tenía esto, no perfección ni alegría infinita, sino espacio, dignidad, una luz que permanecía encendida cuando yo quería. Lidia llamaba a veces, no muy a menudo, solo lo justo. Las conversaciones eran tentativas pero mejoraban. No me preguntó cuándo la visitaría. No mencionó el pasado. Una vez me dijo, Zack ha cambiado desde que te vio. Empezó a llegar puntual. Compró un coche de segunda mano con su nombre en los papeles. No dije mucho, solo asentí y dije que me alegraba porque así era. Y Zack me escribió una carta en papel, una nota corta doblada por la mitad y metida en un sobre sencillo. Querida abuela. Pienso en ti cada vez que reviso mi saldo antes de pasar la tarjeta. Gracias por enseñarme que decirte que no puede salvarte el futuro. Con amor, Zack. Guardé la carta en el mismo cajón donde estaba la vieja nota de Dererick. Amores distintos, ambos merecidos. El apartamento parecía más habitado ahora. Mis libros llenaban la estantería. El cebollino había invadido su maceta. El narciso se había marchitado y había sido reemplazado por un pequeño plato de barro lleno de lavanda seca. No necesitaba mucho. Una tarde, mientras doblaba la ropa, recordé aquella noche, la luz de mi antigua habitación se apagó. Como me quedé en la oscuridad, más aturdida que asustada. Y sonreí. No por amargura sino por claridad, porque esa luz que se apagó, por cruel que fuera, me lo mostró todo. Me mostró lo poco poder que realmente tenía en esa casa, y cuánto aún tenía cuando finalmente salí de ella. No necesitaba un final grandioso, ni un nieto que se rindiera a mis pies en disculpas, ni una hija transformada por la culpa. Solo necesitaba un lugar donde mi sí significara algo, y donde mi no me costara el techo. Y ahora lo tenía. La semana pasada, colgué una campanilla de viento en mi ventana, una sencilla, 5 tubos huecos y un corazón de madera en el centro. No hace mucho ruido a menos que la brisa sea la adecuada. Pero cuando lo hace canta suavemente como algo suave que recuerda su propia voz. Eso es lo que este lugar ha sido para mí, no un refugio, ni una vía de escape, sino un recuerdo. Recordé lo que se siente ser vista como una persona completa, no como una figura secundaria en la vida de otra persona, ni como un sustituto, ni como una obligación, solo como una mujer que ha vivido lo suficiente para saber cuando el amor empieza a parecer una deuda y cuando el silencio empieza a sentirse como un exilio. He aceptado que Lidia y yo quizá nunca volvamos a ser tan cercanos, no como antes. Pero ahora hablamos con cautela, con menos obstáculos entre nosotros. A veces me envía fotos, Zack en el trabajo, el gato dormido en el porche, el jardín que plantó este año sin mi ayuda. Están aprendiendo a vivir sin mí, y yo también. Nunca se suponía que desapareciera, solo porque ya no me necesitaban. Rita me invitó a cenar anoche. Preparó sopa y nos sentamos en su patio trasero mientras el cielo se suavizaba con el atardecer. Dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, dijo, muchas mujeres de nuestra edad creen que ya han vivido la historia, que todo lo que viene a partir de ahora solo está por llegar. Pero creo que esta parte, esta de elegirte a ti misma, podría ser el mejor capítulo hasta ahora. Asentí porque sabía que era cierto. Había vivido tanto tiempo sumido en las necesidades ajenas que había olvidado lo que significaba construir una vida sin pedir permiso. Ahora, cada mañana, abro la ventana. Riego mis hierbas. Leo en silencio. Compro mi propia comida según mi propia lista. Y nadie apaga la luz cuando no estoy de acuerdo con ellos. Y cuando la brisa llega y ese carillón se mueve, recuerdo, esto es mío. Este tiempo, este espacio, esta paz.
Si lees esto y sientes que algo en tu vida se borra lentamente, si tu presencia se tolera más de lo que se agradece, si tu silencio se confunde con aprobación, quiero que sepas que no eres demasiado viejo para empezar de nuevo. No es demasiado tarde para proteger tu dignidad. No eres egoísta por decir basta. Y si alguna vez te han hecho sentir que tú no es una traición, recuerda esto, tu paz no es un lujo. Es tu derecho. Y nunca es tarde para reclamarlo. Si esta historia te conmovió, compártela en algún lugar. Otra mujer necesita saber que no es demasiado tarde.